Eh, buena, ay, buenas tardes. Hoy día vamos a continuar con la explicación de las preguntas tipo admisión de química. En este caso, mi nombre es Gustavo Quispe y voy a estar junto con mi compañero Leonardo para resolver los problemas. Buenas noches con todos. Aquí es la continuación de la segunda parte de la asesoría de química. Esperamos les sea de su agrado. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Me confirma si se ve? Por favor. Sí, sí se observa tu pantalla. Ah, ya, gracias. Bueno, a ver. Nos habíamos quedado en esta pregunta, o bueno, esta pregunta es la que faltaba, y dice, se tienen dos solventes empleados en la industria, alcohol etílico y éter etílico. Ambos tienen la misma fórmula molecular, C2H6O. Sin embargo, al usarlos a presión atmosférica, el alcohol ebulle a 78,4 grados centígrados, mientras que el alcohol metílico lo hace a 23,7 grados Celsius. Aquí creo que se han equivocado. Eh, Dicen acá al inicio éter etílico y acá éter metílico. Entonces se refieren en realidad a éter metílico. Acá debe ser metílico. Ya bueno. Revisando las fórmulas desarrolladas de ambos compuestos se presenta lo siguiente. Aquí nos dan la fórmula del alcohol etílico y esto de acá que se ha corrido un poco es la fórmula del éter metílico. Entonces nos piden explicar por qué el éter metílico ebulle a menor temperatura. Entonces este tema suele venir frecuente, que es el tema es fuerzas intermoleculares. Entonces voy a agrandar un poco, lo vamos a poner acá. El tema es fuerzas intermoleculares. Ahora, tenemos que saber primero o definir más o menos qué son las fuerzas intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción, en este caso de naturaleza eléctrica, que permite la unión de moléculas. Entonces vamos a definir acá un poco. Son fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica que permite la unión de moléculas. Que permite la unión de moléculas. Bueno, en este caso las moléculas se juntan, se agrupan para formar un cuerpo, un sólido, un líquido, un gas, a través de estas fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, si tenemos la molécula de agua, que es más o menos así, H, O y H. Esta es la molécula de agua. Entonces, acá el oxígeno tiene dos pares libres de electrones debido a que eh, tiene, a ver, tiene 6 electrones de valencia. Entonces,
Acá también hay un electrón, acá también, pero comparte con el electrón que da el hidrógeno. Entonces, la fuerza que permite la unión entre estos átomos, eso se le lleva a llamar fuerzas intramoleculares, que es diferente a lo que estamos viendo. Y obviamente estas fuerzas son mucho más fuertes, mucho más intensas que las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, acá vamos a poner otra molécula de agua. Otra vez los pares libres. Y bueno, esta es otra molécula. Ahora, esta fuerza de aquí, que se origina o que contribuye a que se atraigan estas moléculas, eso sí se le va a llamar fuerza intermolecular. Y bueno, hay que tener en cuenta siempre que la fuerza intermolecular siempre es mayor que la fuerza intramolecular. No, perdón, es al revés. La fuerza intermolecular es menor que la fuerza intramolecular. Bueno, esta es más que nada la explicación de fuerzas intermoleculares. Ahora vamos a explicar qué fuerzas hay o cómo se divide esto. Entonces ya explicamos lo que es o qué son, bueno, una idea de lo que viene a ser fuerzas intermoleculares. Ahora vamos a explicar los tipos de fuerzas que se presentan entre moléculas. Bueno, vamos a ver. Ya, primero tenemos a una fuerza que siempre está presente en cualquier tipo de molécula. Esta se va a llamar la fuerza de London. Supongo que habrán escuchado de esta fuerza. Y bueno, esta fuerza se caracteriza debido a la presencia de dipolos instantáneos. O sea, por ejemplo, a ver, digamos que tengamos... no, bueno, primero vamos a explicar los tipos de fuerzas y luego vamos a poner los ejemplos. Sí, mejor. Bueno, luego tenemos la fuerza dipolo-dipolo. Y la fuerza del puente de hidrógeno, o pH. Ya, la fuerza de London está presente en todas las moléculas. Vamos a poner acá. La fuerza de dipolo-dipolo está presente en moléculas polares. Y ahora vamos a explicar, claro, tenemos que explicar también qué son moléculas polares. Bueno, no importa. Y el puente de hidrógeno, pues, está presente también en moléculas polares, pero cuando el hidrógeno tiene un cierto tipo de enlace con algunos elementos químicos, que son, a ver,
sería el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Ajá. En ciertos enlaces. Cuando el hidrógeno se une al flúor, al oxígeno o al nitrógeno. Esa es una característica que está presente en ciertos enlaces. Se produce el- la fuerza de puente de hidrógeno. Ya bueno, esa es una explicación básica, más o menos, para que tengan idea eh, qué consiste cada tipo de fuerza y en qué situación se presenta. Sin embargo, para saber esto, o para entender esto mejor, es bueno también saber, es bueno saber la polaridad de una molécula. Ya bueno, entonces una molécula se puede dividir en dos formas. Ahora vamos a explicar en otra diapositiva. A ver, tipos de moléculas. Una molécula puede ser apolar o polar. Es la gran diferencia. Apolares. Apolar, en una intuición básica, se refiere a que se reparten los electrones equitativamente, por así decirlo. Como saben, en un enlace covalente hay compartición de electrones. Sin embargo, cuando un enlace es apolar, estos electrones, o sea, la repartición de estos electrones es muy equitativa. O al menos esa idea podemos tener. Y en polar, pues bueno, no sucede esto. Siempre hay un elemento molécula que genera una fuerza de atracción mayor a la otra, pero siguen siendo covalentes. Entonces, podríamos poner que existen cargas parciales. Ya. Ahora, ¿cómo podremos identificar si una molécula es apolar o polar? Bueno, hay diferentes técnicas. Ahora vamos a ver. Si es apolar, o sea, ¿cómo podemos saber si es apolar? Si es apolar, entonces, ¿qué debe pasar? Eh, a ver, bueno, vamos a ver qué moléculas pueden ser apolares. Claro, todas las moléculas que, por ejemplo, tienen, o sea, son diatómicas, digamos. Por ejemplo, si son diatómicas, o sea, dos átomos, está conformadas por dos átomos. Y justamente estos átomos, o sea, son átomos del mismo elemento. Por ejemplo, acá vamos a poner ejemplos nada más. ¿Qué puede ser? Cloro, oxígeno. Bueno, estos son ejemplos.
A ver, también, ¿qué puede ser? Mm, su estructura también. Su estructura es simétrica. Y el átomo central no debe tener pares libres. A ver, ojalá se entienda bien. Y los átomos que rodean al átomo central tienen que ser iguales. Bueno, eso es un resumen de cómo podemos identificar si es apolar. Ahora, si es polar es como que lo contrario. Es decir, eh, presenta una estructura eh, asimétrica. Y también, si en el apolar los átomos centrales tenían pares de electrones libres, o no tenían, mejor dicho, acá sí lo van a tener. Entonces, los átomos centrales tienen pares libres de electrones. ¿Y qué más? O también que puede ser que al menos uno de los átomos que están alrededor pues es diferente, ¿no? Y no son iguales. Al menos uno de los átomos alrededor mm, es diferente. Mm, ya, eso es ya, también, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos cuando es diatómico, entonces, como en el apolar, si era diatómico y eran átomos del mismo elemento, entonces ya se concluía que era polar, ¿no? Pero acá si es diatómico, pues simplemente los átomos tienen que ser de diferentes elementos. Ya. Ojalá que se entienda. Sí, yo creo que sí. Ah, no, ya ahí está. Ya bueno, esas son la forma en la que se puede identificar si un átomo o si una molécula es polar o apolar. A ver, algunos ejemplos que puede ser, digamos, polar. El agua, ¿no? H2O, como habíamos dicho antes. Acá
parece que, o sea, los átomos alrededor del átomo central son iguales, podría decirse que es apolar, pero acá el átomo central tiene pares de electrones libres, por lo tanto, eso es una característica de una molécula polar. A ver, apolar, ¿qué puede ser? Apolar. Creo que era algo así. A ver. ¿Cómo era? Cl4. Algo así era. No, no. Algo así, creo que era la molécula. A ver, otro Sí, ejemplo. ¿Está es bien? correcto. Sí, Sí, está ya bien, que ¿no? hay simetría en todas sus caras y pues, todas sus fuerzas resultantes es igual a cero. En cambio, la polar de la molécula del agua, quien Sí, no, tiene una pero fuerza... Ajá. ¿recuerdas cómo se llamaba este? A ver, déjame ver. Era cloruro de algo, cloruro de... No, tetracloruro. Carbono. Ya le había puesto cloro. Sí, sí, era carbono. CSL4. Sí, sí. A ver. Ujú. Sí, está bien. Era carbono. Y ahora sí, la estructura es simétrica y pues es apolar. Bueno, ahora sí vamos a continuar, creo, con el ejercicio que nos habían dado. Aquí. No. Ya bueno. Ya. Ahora ya que tenemos un poco la teoría, hemos recordado algunas cosas, vamos a poder resolver este ejercicio. Nos daban dos fórmulas de compuestos químicos. Teníamos el alcohol etílico. A ver, creo que así se podía. Ya, alcohol etílico. Y pues su fórmula es más o menos CH3, CH2OH. Bueno, pero ahora vamos a hacer su estructura. Sería así, no, al revés. El carbono tiene que estar al medio. Siempre es bueno a practicar cómo hacer esto.
O y H. Ya. Ahora nos dan del éter metílico. Éter metílico. Arriba. Verdad, Leonardo. Si alguien entra, lo puedes admitir, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Gracias. Éter metílico es CH3 o CH3. En otras palabras, es así. CH, H, H, el O. Acá pues sería C, H, H y H. Bueno, entonces nos dicen, ¿por qué el éter metílico es muy a menor temperatura? Claro, la temperatura de ebullición, acá temperatura de ebullición del alcohol etílico es 78,4. Y acá su temperatura es 23,7. Entonces, claro, el éter metílico ebulle a menor temperatura que el alcohol etílico. Pero la idea es saber por qué. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar qué fuerzas predominan en cada compuesto químico. Entonces, vamos a analizar primero con el alcohol etílico. Como se puede observar acá faltan sus pares libres. Y bueno, este compuesto es polar debido a que no tiene una estructura simétrica. Entonces, por ahí se puede analizar que es polar. Además, tiene acá pares libres. Y otra cosa es que justo se presenta un enlace de H y O, o sea, hidrógeno y oxígeno. Y este enlace forma un puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene pares libres de electrones y esto hace que el hidrógeno se polarice. O sea, si juntamos esta molécula con otra que también tenga, voy a borrar esto. HO, C, HH, C, H, H y H. Digamos que estas son dos moléculas. Y bueno, acá el hidrógeno se va a polarizar. O sea, ¿qué quiere decir? Que como este enlace es eh, hay mucha diferencia de electronegatividades, quiere decir que el oxígeno atrae con mayor fuerza a los electrones. Entonces prácticamente el hidrógeno va a quedar con una carga positiva, o sea, se va a polarizar, y el oxígeno va a quedar con una carga negativa. Y acá el oxígeno va a quedar con una carga negativa, entonces se van a atraer por una ley natural de, bueno, esta ley creo que es ley de Coulomb, que las cargas positivas y negativas se atraen. Bueno, entonces se puede decir que esto forma un puente hidrógeno. Por lo tanto, la fuerza predominante es puente hidrógeno. Y como había dicho, la fuerza de London predomina en todas las moléculas, así que también es London. Pero London no predomina, lo que predomina es este puente hidrógeno. Y acá, bueno, acá también vemos que el oxígeno tiene pares libres, entonces podría ser apolar, porque o estamos tentados de repente a decir que es apolar debido a la geometría. Se ve simétrica, sí, pero el átomo central tiene pares de electrones libres y eso ya no garantiza que sea apolar. Esto ya lo convierte en polar. Pero en este caso, a diferencia del caso anterior, no se forma puente hidrógeno porque no hay el hidrógeno no está enlazado a un flúor o oxígeno o nitrógeno. No se observa eso. Entonces no hay puente hidrógeno. Y como es polar, bueno, lo que predomina sería
el dipolo-dipolo y el ON. Claro que esté más que este, pero son las fuerzas que están presentes en la molécula. Entonces, algo que no había aclarado, y creo que es conveniente aclarar. A ver. Ya, algo que no había aclarado y es conveniente aclarar era que la fuerza de puente de hidrógeno es mucho mayor que la fuerza de dipolo-dipolo y esta es mucho mayor que la fuerza de London. ¿Por qué la fuerza de puente de hidrógeno es mayor que la fuerza de dipolo-dipolo? Como había dicho, esto se presenta justamente cuando el H se enlaza con el flúor, con el oxígeno o con el nitrógeno. Y acá hay como que mucha polaridad, a diferencia de una molécula ordinaria. Entonces, acá hay una diferencia de electronegatividad fuerte. Y bueno, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer a otro. Entonces, en este caso, el flúor tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, el oxígeno también, el nitrógeno también. Entonces se forma cuando se une esto, o esto, lo otro, se polariza con carga, el hidrógeno con carga positiva y el flúor con carga negativa. En cambio, en un dipolo y dipolo, si bien es cierto, también hay carga positiva y carga negativa, pero esta interacción no es tan fuerte como en el puente de hidrógeno. Y bueno, en el London simplemente es debido a que, por ejemplo, una molécula, digamos que este es una molécula, así, bueno, cualquier elemento. Esta molécula, digamos que sea eh, apolar, entonces tiene carga positiva. Bueno, o sea, mejor dicho, la distribución de cargas no es, o la distribución electrónica sí es equitativa. Pero hay momentos donde, como los electrones se están moviendo, entonces se forman eh, dipolos instantáneos. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos donde cierta parte se carga negativo y cierta parte se carga positivo, pero eso es instantáneamente. O sea, asumamos a la molécula una partícula, un cuerpo. Entonces, hay momentos donde se carga negativamente y positivo, pero eso es instantáneamente. Entonces, basta que existe este instante, junto con la otra molécula, lo que va a hacer es que lo va a inducir. Es decir, a la otra molécula que está pegada a este, como acá tiene una carga positiva, lo que va a hacer es que la carga negativa se pase hacia acá. ¿Por qué? Porque se repele. Porque todo lo positivo va a estar al otro lado. Ah, no. Sí, pues. Acá lo que va a hacer es atraer a todos los electrones, ¿verdad? O sea, este va a tener una carga negativa y acá va a ser carga positiva. Y así con los demás. Y en realidad todo el conjunto, pues, se juntan al final. Por eso que también es importante la fuerza de London. Y esta fuerza de London no solo sucede en apolares, como he dicho, sino también en polares. Pero en menor intensidad que la fuerza del dipolo-dipolo. Ya bueno, eh, sigamos. ¿Por qué el éter metílico bulle a menor temperatura? A ver, regresamos. Ya, como habíamos dicho, el alcohol etílico tiene fuerza predominante de hidrógeno y el alcohol metílico de dipolo-dipolo. Entonces, las fuerzas que hay en el alcohol etílico son mayores que las fuerzas que hay en el éter.
éter etílico. Eso por esta condición. Entonces, si hay mayor fuerza en el alcohol etílico, perdón, quiere decir que es difícil o se requiere una mayor temperatura para poder vencer esa fuerza y que las moléculas pues se salgan o no estén juntas. Y en cambio en el éter metílico, pues como la fuerza entre sus moléculas es débil que el alcohol etílico, pues se requiere una menor temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque en la temperatura de ebullición es cuando llega al estado gaseoso y en el estado gaseoso se ve que todas las moléculas pues ya no hay una fuerza que las mantiene unidas, al contrario, están separadas. Entonces, vamos a ver las alternativas. A ver, dice, el éter metílico presenta menor masa molar que el alcohol. Bueno, esto por sí es falso debido a que ambos tienen la misma masa molar, C2H6O. Bueno, o sea, me refiero a que están compuestas por dos carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Así que sí tendrían la misma masa molar. Por lo tanto es falso. Existen menos puentes de hidrógeno entre las moléculas del éter metílico. Si bien es cierto, en el alcohol etílico existen puentes de hidrógeno, pero acá en el éter metílico no hay puentes de hidrógeno. O sea, no es que haya, pero menos que el alcohol. Simplemente no hay en las moléculas del éter metílico. Por lo tanto, también se descarta. La fuerza predominante es el dipolo-dipolo del éter metílico. Bueno, sí es una razón directa de por qué el éter metílico ebulle a menor temperatura, debido a que justamente tiene fuerza dipolo-dipolo, el éter metílico y el alcohol etílico pues predomina el puente de hidrógeno. Así que esto sí vale, sí es válido. Y el éter metílico es una molécula del tipo apolar. El éter metílico habíamos definido de que es una molécula del tipo polar. Polar. Ambos son polares en realidad. Así que no, tampoco vale. No es válida esta afirmación. Entonces, por lo tanto, la alternativa sería la fuerza predominante del dipolo y el polo del éter metílico. Bueno, así quedaría resuelta la pregunta. Ahora vamos con la siguiente. Completar el espacio en blanco. Al interactuar los átomos de aluminio y bromo, se obtiene un compuesto cuya fórmula mínima contiene en total una cantidad de átomos. Que nos piden, a ver, qué cantidad, o sea, cuánto. Y a ver, entonces nos dan la tabla periódica. Eso sí es bueno en los exámenes, en esos tipos de exámenes te dan la tabla periódica. Ahora nos piden analizar el aluminio y el bromo. Ya bueno, el aluminio, si observamos la tabla periódica, tiene su número atómico es 13 y el bromo, si analizamos la tabla periódica, su número atómico es 35. Entonces, la idea es que el aluminio y el bromo se tienen que juntar, o bueno, van a interactuar, como dice, de esta manera, pero obviamente tienen que llegar a una estabilidad. ¿Por qué? Porque sí sabemos que cuando átomos se juntan siempre llegan a una estabilidad. En algunos casos es el octeto electrónico, cuando se da un enlace covalente, o cuando se da un enlace iónico, uno de los átomos le transfiere los electrones al otro y quedan contentos los dos, ¿no? Entonces sí hay una estabilidad, siempre se busca una estabilidad. En este caso, podemos hacerlo de dos maneras. Primero es hacer la configuración electrónica de ambos y observar cuántos electrones de valencia tiene cada átomo. Pero también es bueno saber, o sea, a la vista acá, el aluminio que está aquí, más o menos, pertenece a un cierto grupo, que es el grupo 3A. A ver, claro, el grupo 3A.
Esta nomenclatura de grupo es la nomenclatura tradicional, porque la nomenclatura moderna pues agrupa los grupos del 1 al 18, ¿no? Pero en la nomenclatura tradicional pues nos ayudaba a reconocer fácilmente la cantidad de electrones de valencia. Así que sí es bueno reconocer y aprenderse eso. En los primeros grupos sería grupo 1A, 2A, acá sí sería todo el grupo B, y acá sería el 3A, el 4A, el 5A y así sucesivamente. Entonces, sobre todo para el grupo A, el número de grupo nos va a dar la cantidad de electrones de valencia. Para el grupo A, el número de grupo siempre nos va a dar, siempre será igual al número de electrones de valencia. Entonces, para el aluminio que pertenece al 3A, pues su número de electrones de valencia sería 3. Y para el bromo que está aquí, más o menos ahí, sí, está ahí, pues pertenece, acá sería 3, 4, 5, 6, 7A. Pertenece al 7A, por lo tanto su número de electrones de valencia sería 7. Entonces ya tenemos los electrones de valencia del aluminio y los electrones de valencia del bromo. Así que ahora lo que podemos hacer es formar el compuesto. Ya bueno. Ahora vamos a hacer la notación de Lewis. Notación de Lewis es como un tipo de notación donde se expresa, simplemente se dibuja los electrones de valencia de ciertos átomos. Bueno, de la gran mayoría de átomos. Entonces vamos a poner el aluminio. ¿Y cómo se puede dibujar o poner los átomos, los electrones de valencia? Pues imaginemos como si fueran espacios aquí. Y estos son como los espacios de la última capa. Hay que asumir eso para poder rellenar los electrones. Entonces el aluminio tiene 3 electrones de valencia. Entonces vamos a rellenar simplemente. Acá un electrón, acá otro electrón y acá otro electrón. Y así sería la notación de Lewis. Y en el bromo tiene 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vemos que al aluminio le faltan, o bien el aluminio puede agregarle 5 electrones y ya completa el octeto y de esta manera quedaría estable. Pero vemos que es más fácil al aluminio perder 3 electrones. Porque bueno, son pocos, ¿no? Entonces, y también llega a la estabilidad. Entonces, es mejor, le conviene al aluminio perder 3 electrones, estos 3 electrones de valencia, y llegaría llegaría su cantidad de número atómico sería pues 10, que sería parecido al neón, y sí completaría el octeto. Y el bromo le conviene, está más cerca de llegar al octeto si se le agrega un electrón de valencia, un hito más. Entonces, el bromo ya llegaría como el criptón y también completaría el octeto. Entonces, ¿cómo podemos saber? Entonces, tenemos que hacer una manera de que estos átomos se puedan juntar y de esa manera lograr su estabilidad. Digamos que digamos que yo una un bromo y un aluminio. A ver, vamos a hacerlo así para que sea mejor. Acá 1 y acá 2. Ya, digamos que
tengo un aluminio y consigo un bromo. Entonces el aluminio lo que va a hacer es este electrón de aquí, el electrón de valencia, le va a transferir, porque obviamente lo que el aluminio quiere es transferir un electrón. Y pues al bromo le va a poner acá. Entonces el bromo ya estaría estable. Y el aluminio no. Como el aluminio no está estable, entonces hace falta poner otro bromo. ¿Y qué pasa si ponemos otro bromo? Pues justamente el otro átomo, o mejor dicho, el otro electrón del aluminio, pues puede ser transferido, ¿no?, al otro bromo. Y aún le sobra un electrón al aluminio. Y bueno, esto simplemente se puede completar con otro bromo. Y no habría problemas. Y de esa manera, pues, ahora sí, ambos están estables. Entonces, para que estén estables, hemos necesitado un aluminio y 3 bromos. O sea, un átomo de aluminio y 3 átomos de bromo. Entonces, el compuesto sería aluminio y bromo 3. Así sería. O sea, este compuesto iónico, pues, permite lograr la estabilidad, donde hay un átomo de aluminio y 3 átomos de bromo. Entonces, en total, pues, total habría 4 átomos nada más. Y bueno, esa sería la respuesta. A ver, ¿cuántos me falta? 10. Ah, ya, 2. Ya, bueno, la pregunta 5 nos dice lo siguiente. Eh, a ver, quiero ver si se han unido de repente. Todavía no hay nadie más. Ah, ya, Solo te ah, ya. No, sí, normal. Quería ver de repente. Sí, sí has enviado el link, ¿verdad? En el grupo, sí. Ah, ya, ya. No, no te preocupes. De repente, yo dije, ¿no? De repente alguien está escribiendo por chat y no lo estoy leyendo. Pero no. Ah, no, si pasa eso te aviso. Ah, ya, ya, gracias. Ya, mira, el 5, la pregunta 5. Nos dan un proceso químico, que es el Fe2O3 más CO. Esto es Fe, o sea, hierro, no, hierro, más CO2. Ya, bueno. Ok. Entonces dice, se usan 400 kilogramos de hematita, mineral de óxido férrico. Ya, pero no sabemos qué es hematita, o sea, qué mineral. Ah, ya, óxido férrico, dice, ¿no? Entonces, bueno, óxido férrico se refiere a del único óxido, o sea, oxígeno que se junta con este elemento, el hierro, entonces sería ¿no? El óxido férrico. Y bueno, dice, se usan 400 kilogramos que contiene 75% de pureza de masa. Es, o sea, quiere decir de todos esos 400 kilogramos de hematita, simplemente una parte va a ser óxido férrico. Y lo demás pues son impurezas. Esa parte que viene a ser el 75%. Vamos a poner 75% de 400 kilogramos es en óxido férrico. ¿Y esto cuánto es? Bueno, este es 75 sobre 100 por 400.
Esto es 300 kilogramos de óxido férrico. Ya bueno. Ya bueno, prácticamente nos está diciendo que tenemos 300 kilogramos de óxido férrico por el dato del 75% de pureza en masa. ¿Qué nos piden? Nos piden cuántos kilogramos de hierro se pueden obtener. Ya, o sea, vamos a usar cierta cantidad y vamos a obtener cierta cantidad de hierro. Y bueno, lo bueno es que te dan datos de masas molares: carbono 2, oxígeno 16 y hierro 56 gramos por mol respectivamente. Bueno, entonces primero en este tipo de problemas lo que hay que hacer es ver si la ecuación está balanceada. Si operamos de frente, pues podemos tener problemas. Entonces vamos a ver si esta ecuación está balanceada. Tenemos dos hierros y acá hay un hierro, o sea, ya de por sí nos damos cuenta que falta balancear. Entonces, ¿cómo podemos balancear? Como tenemos acá dos hierros, acá hay un hierro, le podemos poner el 2 y ya balancearíamos en el caso del hierro. Ahora acá hay 3 oxígenos y acá hay un oxígeno, o sea, en total habrían 4 oxígenos. Y acá hay 2 oxígenos, o sea, acá tiene que haber 4. Entonces, lo que podríamos hacer es agregarle un 2 acá y ya serían 4 oxígenos. Pero el problema es que la cantidad de carbonos cambian. Acá serían 2 carbonos y acá un carbono. Entonces acá hay un problema. Ujú, ya. Entonces, el tanteo sí a veces suele ser, a veces demora. Pero podemos probar con otro número, digamos el 3. Si probamos el 3, acá habrían 3 carbonos y 3 oxígenos. Y acá en total habrían 6 oxígenos y 3 carbonos. Y acá, pues para que hayan 3 oxígenos, no, 6 oxígenos y 3 carbonos, justo le ponemos el 3 y ya quedaría. Entonces así sería la ecuación balanceada. Pero si por ahí tenemos muchos problemas ya para balancear ecuaciones, lo recomendable sería también hacer ecuaciones, planteo de ecuaciones, y pues se generan como 3 o 4 ecuaciones, pero son fáciles de resolver, así que también se puede hacer eso. Bueno, acá ya hemos balanceado con el coeficiente 1, 3, 2, 3. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecer las relaciones de masa. Entonces vamos a poner acá la relación estequiométrica de masa. Vamos a poner el tema estequiometría. Y la relación estequiométrica de masa. Bueno, entonces ponemos acá el hierro 2 o 3, ya la ecuación balanceada: 3 carbono oxígeno, 2 hierro más 3 veces dióxido de carbono. Ya.
Bueno, lo que tenemos aquí simplemente es hallar la cantidad de masas. Por ejemplo, aquí, acá tenemos hierro 56, por 2 sería 112, más 3 veces el oxígeno, o sea 48. Bueno, esto te da 160, o sea 160 gramos. Si tenemos 160 gramos al inicio de óxido, no, de óxido férrico. Y acá también podemos hallar la cantidad de masa, pero no creo que sea necesario, debido a que nos piden la cantidad de kilogramos de hierro que se puede obtener. O sea, simplemente nos piden, o prácticamente la relación que tenemos es esta, entre esto y esto, porque al inicio nos dan un dato de inicial y luego nos piden saber el dato final de esto. Entonces la relación entre esos dos simplemente se necesita para poder resolver el problema. Pero bueno, lo vamos a poner igual para que se vea la proporción. 3CO sería 12 más 16, 28 por 3 sería, a ver, 28 por 3 es 84. 2 veces el hierro, 112. 3 veces CO2. El CO2 es 44. Por 3, 134. No, 132. Ahora hay que darnos cuenta de que la suma de estos, de los reactantes, es igual a la suma de los productos. Esto sería 244 y acá también, ¿no? Entonces sí sale. Entonces sí está bien. Ya, bueno, esta es la proporción es una relación estiquiométrica de masa. Entonces lo que nos piden es cuando tenemos 300 kilogramos de óxido férrico. Acá vamos a tener cierta cantidad y lo que nos piden es esto, ¿no? X. Y acá también vamos a tener cierta cantidad. Entonces, podemos hacer o bien regla de 3 simples o bien factor de conversión. Creo que más básico sería regla de 3 simples a 160 gramos, o sea 0,160 kilogramos de F2 o 3 le corresponde pues 0,112 kilogramos de hierro. Entonces tenemos 300 kilogramos de hierro, no, de óxido férrico, pues una cantidad X que le corresponde. Entonces el X, pues simplemente por regla de 3 simples, se halla 300 kilogramos por 0,112 sobre 0,160. Y bueno, al final es el resultado. ¿Cuánto sale? A ver, voy a ver. Bueno, esto al final sale a 210 kilogramos. Le puse una calculadora y sí. Entonces la respuesta sería 210 kilogramos. Esta en realidad es una respuesta incorrecta, por eso está marcado en rojo. La respuesta correcta es esta.
A ver, esta pregunta... Ah, ya, sí, sí. Bueno, esta pregunta creo que es más sencilla. Entonces, como ven, no son tan... sobre todo en la parte de tabla periódica, no son tan complicados. Tal vez lo teórico puede ser en fuerzas moleculares y en estequiometría por los cálculos, pero en esta parte no es tan complicado. A ver, dice, el estaño es un elemento empleado en la soldadura en circuitos electrónicos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el estaño? Claro, pero acá no se ve bien el, el número atómico del estaño. Creo que 50. ¿Tú lo ves bien, Leonardo? No, pero puedo ver en los total lo diferentes. Ah, ya, creo que es 50, ¿no? El número atómico del estaño. A ver, véndeme un segundo. Mm, Así es, el número atómico 50. sí, ¿no? Sí, sí. Ya bueno, para evitarme problemas, pues, gracias por tu confirmación. El estaño, acá dice, el estaño es un elemento empleado en soldadura de circuitos electrónicos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene un átomo de estaño? Para hallar los electrones de valencia, como había dicho, sobre todo si es el grupo A, pues sale directamente. Pero si no, se puede hacer por configuración electrónica. El número atómico del estaño es 50. Entonces, si observamos acá está el estaño y pertenece a este grupo. Este es 1, 2, 3 y 4. 4A. Directamente, 4A, pues pertenece al grupo, bueno, pertenece al grupo 4A, entonces los números electrones de valencia pues sería 4. Ahora también se puede hacer con configuración electrónica. Pero en este caso sería muy largo, la verdad. Pero al final sale lo mismo. Entonces, a ver, vamos a hacer con configuración electrónica. Eh, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, para no, a ver, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 14, más, no, 2 más 2, 4, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36, más 2, 38. Falta. 4 de 10, que es 48. A ver, sí, y quedaría 5P2. Entonces ahí ya completamos la configuración electrónica. Y bueno, observamos que en el último nivel, que es el nivel 5, o en la última capa de este átomo, en la capa de valencia, es 5. Y pues la cantidad de electrones sería el 2 y el 2. Porque esos electrones están en esa capa. Y bueno, 2 más 2 sería 4. También se puede resolver de esta manera. Bueno, esa sería la resolución. Y ahora continuará mi compañero. Gracias, Gustavo. Ahora me corresponde resolver las demás pruebas. Ahí comparto pantalla. Está bien.
Sí se observa, ¿no? Hola. Sí se observa. Gracias. Ok, comencemos. Aquí la pregunta 4 nos dice, se requiere preparar una solución de cloruro de potasio para la fabricación de fertilizantes. Se requiere saber cuál es la concentración de la solución acuosa de cloruro de potasio en porcentaje masa a masa. Ok, este tema es soluciones y las soluciones tienen, ¿cómo se le dice esto? Concentración de cuánta cantidad de sustancia está dentro de un líquido. La concentración se puede expresar de varias maneras. Puede ser en porcentaje masa, como dice el enunciado, o también porcentaje volumen o molaridad, que es número de moles entre volumen. Eso vendría a ser molaridad. Pero es una de las varias maneras de expresar la concentración. Aquí nos dice, al mezclar 30 gramos de cloruro de potasio, esto nos indica que es el solvente, perdón, el soluto, con suficiente agua hasta alcanzar un volumen final de 200 mililitros. Volumen final de la solución vendría a ser 200 mililitros. Y acá de dato adicional nos dicen que la densidad de la solución de la mezcla homogénea es 1,2 gramos por mililitro. Ok, para esto es necesario entender un poco el tema de soluciones. Y aquí sería. ¿Qué es una solución? Pues aquí, como lo indica, es una mezcla homogénea que resulta de la unión de dos. En los exámenes de UTEC solamente es dos, pero también puede ser más de dos. De dos sustancias en proporciones diferentes, ¿no? La solución es es la integración tanto de el soluto y también el solvente. Digamos que una solución comprende 100 gramos de líquido. Pero de esos 100 gramos, una parte del polvito, o sea, en este caso la sal, es 5 gramos. Y una parte del solvente, que vendría a ser agua, que es lo que disuelve al soluto, es 95 gramos. Aquí, como vemos, aquí está la sal. Se echa al recipiente con agua y esto se disuelve, ¿no? Y forma una solución que vendría a ser, digámoslo así, agua salada. La solución sería agua salada. Quiero que se entienda que la solución está comprendida por el soluto y por el solvente. O sea, digámoslo así, la suma de la masa del soluto, en este caso sal, más la masa del solvente, en este caso agua, es igual a la masa total de la solución. Y aquí el volumen del soluto más el volumen del solvente vendría a ser igual al volumen total de la solución. Es una ley que se cumple para la solución. Y aquí algo importante que tenemos que saber es que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Y también la masa se puede despejar de una manera como que se expresa de densidad por volumen. Y listo. Teniendo esto muy en claro, podríamos resolver este problema. Definiendo cuál es el soluto. Aquí. Con otro problema. Okay. La masa del soluto ¿cuál vendría a ser el soluto? Dijimos que el soluto es 30 gramos de cloruro de potasio. La masa del soluto es 30 gramos de cloruro de potasio. Listo. Y ahora no nos dan más datos, más que nos dan que el volumen final de la solución es de 200 mililitros. Volumen final, el espacio que ocupa todo el líquido de la solución final es 200 mililitros. Tenemos también el dato que su densidad de esa solución es 1,2 gramos por mililitro. Si recordamos la diapositiva anterior, para hallar la masa de un cuerpo, en este caso la solución final, la masa se halla
por medio del producto entre la densidad, en este caso la solución, por el volumen que ocupa esa solución, por el espacio que ocupa esa solución. Entonces multiplicamos su densidad y su volumen. Y de suerte tenemos esos datos. La densidad de la solución y el volumen. Perfecto. Vendría a ser lo siguiente. La masa de la solución es igual a la densidad, que aquí vendría a ser 1,2 gramos por mililitro. Ahora por el volumen, ¿no? El volumen vendría a ser, como nos dan de dato, 200 mililitros. Listo. Y esto vendría a ser, ¿cuánto? 240 gramos de solución. Recordemos que esta solución está comprendida por tanto con agua como con cloruro de potasio. Listo. Y ya. La masa de la solución es 240 gramos. Ya. Y la masa del soluto es 30 gramos de cloruro de potasio. Aquí que nos piden hallar la concentración del cloruro de potasio en porcentaje masa-masa. Que como habíamos dicho al inicio, el porcentaje masa-masa es una manera de expresar la concentración de la cantidad de soluto que hay en el líquido, ¿no? En la solución final. En este caso nos piden porcentaje masa-masa. Las maneras típicas de expresar las concentraciones son en masa-masa y también en volumen o también en molaridad. Aquí una pequeña diapositiva que nos muestra esto. Mostraré otra vez. Un momentito. Listo. Aquí está, porcentaje masa. Porcentaje masa de un soluto, en este caso en el problema nos dice que es de cloruro de potasio, KCl. ¿Ya? Se expresa de esta manera, la división entre la masa del soluto, que sería la masa presente del cloruro de potasio, sobre la masa de la solución final, que recordemos que nos salía 240 gramos de solución. Y todo lo multiplicamos por 100%. 100% es importante. Y ya. Aquí hemos definido que la masa de la solución era la masa del soluto, cloruro de potasio, más la masa del solvente, que era agua. Pero no nos dieron la masa del agua, así que es irrelevante esto. Solo basta con comprender que la solución está conformada por la adición del soluto y del solvente. Y listo. Y esta fue una manera de expresar la concentración, ¿no? Porcentaje masa. Pero también hay varias, como también porcentaje volumen. Porque hay problemas en el que nos dan de datos solamente volumen y está ahí. Y si nos dan volumen, pues nos facilita las cosas, ya que podemos hacer un cálculo directo aquí, ¿no? Pero listo. Y aquí un dato importante que hay que señalar es que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Esto deberían anotarlo así en caso pueda venir ese problema, en la que involucra calcular la masa de agua, dependiendo de la situación. Ya, podríamos definir que la masa que 1 gramo de agua es igual a 1 mililitro de agua. Y listo. Y ya. Recordando esto, podríamos, esta fórmula, para hallar el porcentaje masa-masa, podríamos resolver el siguiente problema. Ya tenemos todo en bandeja. Ahora con rojo. Ya, el porcentaje masa es igual a la masa del soluto. ¿Listo? 30 gramos de cloruro de potasio. Están levantando la mano. Ya. Buenas noches. Listo. Y ya. Esto de aquí es la masa del soluto, lo que está en el numerador. Y el denominador debería ser la masa de la solución.
En este caso es 240 gramos de solución. Y listo. No nos olvidemos de multiplicarlo por el 100%, como es en porcentaje. Ya. Eliminamos, y ya. Tercia 1, tercia 8. 100 entre 8, bueno, porcentaje, masa, de la concentración de cloruro de potasio es 10 entre 8 es 12,5%. Listo. Esa sería la respuesta para esta pregunta número 4. Correcto. Disculpa, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Nina. ¿Deseas que volvamos a explicar este problema o como gustes? ¿Algún detalle que quieras comentar? Si te parece bien. Primero, ¿se entiende? Bueno. Okay. Pero si gustas, puedes pedir que se resuelva ahora en ese instante o si deseas puedes ver la grabación que estará disponible capaz a partir de las 10 o 11 de la noche. Es un estimado, ¿no? Y bueno. Ok. Listo. Continuamos con la pregunta número 6. Nos menciona que el aluminio es un buen conductor eléctrico capaz de competir en coste y utilidad al cobre tradicional. Aluminio, ¿no? Actualmente es empleado en los cableados eléctricos. Ya, bueno. Nos pregunta, de las siguientes opciones, ¿cuál es el ion más estable de aluminio? El aluminio tiene número atómico 13. Quiere decir que está presente por aquí, por este lado de la tabla periódica. Okay. Número atómico 13, ya. Aquí nos dan cuál es el ion más estable de aluminio entre estas opciones, o bien puede ser este o este. Ya, ¿cómo podemos definir que un ion es estable? Ion quiere decir que es un átomo simple, pero con carga, puede ser con carga positiva o con carga negativa. En este caso aquí nos presentan puros carga positiva. No, aquí hay 3 cargas positivas, perdón. 3 cargas positivas y una carga negativa. Ya. Si está así, podemos decir que es un átomo neutro, no está cargado. Pero si tiene, válgase así, un más o un menos, podemos decir que ya no es un átomo neutro, es un átomo cargado. Puede ser positivo o negativamente. En este caso, si hay menos, significa que presenta más electrones que protones, porque recordemos que la parte de un átomo está conformada por protones, electrones y neutrones. Y bueno, los neutrones de por sí no hacen ni más ni menos, no tienen carga sí, pero suma de sus cargas es igual a cero, así que podemos descartarlo. En cambio, el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. Si hay, digámoslo así, un exceso de protones, más a comparación de electrones, podríamos decir, y claro, más a comparación de electrones, podríamos decir que tiene carga positiva. Pero ahora, en el caso opuesto, en el que haya más electrones y después haya menos protones, podríamos decir que el átomo está cargado negativamente, tiene carga negativa. Que tenga carga negativa o positiva quiere decir que es un ion. Teniendo todo esto en cuenta, nos pide que de esas opciones elijamos el ion más estable. Uy. Ya.
¿Cómo definimos que un ion es estable? Bueno, los elementos más estables presentes en la tabla periódica son los llamados gases nobles. Toda esta columna de elementos químicos son los gases nobles. Y esos son los elementos más estables de toda la tabla periódica, ya que no presentan electrones de valencia. Si uno sabe realizar configuración electrónica, se toma la libertad de realizar la configuración electrónica de cada uno de estos elementos, se dará cuenta de que no presentan electrones de valencia. Si no presentan electrones de valencia, quiere decir que son estables. Exacto. Y los únicos que cumplen eso son los gases nobles. Electrones de valencia, cero. Y listo. Cuando un ion, digámoslo se acerca, digámoslo con... ¿Qué elemento es? Este es oxígeno, ¿no? Este es oxígeno. Y tiene menos... Sí, gracias, Gustavo. Tiene menos 2 electrones. Perdón, tiene carga negativa menos 2. Quiere decir que presenta más electrones, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería desplazarse por aquí? Unos dos, dos secciones. Y ya. Ahí podremos decir que este elemento es estable. Ya. Y listo. Otro ejemplo. Aquí carbono. No, nitrógeno. Digamos que tiene carga negativa menos 3. Ya pues, o sea, tiene tres electrones de... tres electrones que en exceso a comparación de protones, ¿no? Quiere decir que tendría que avanzar aquí 1, 2, 3 para poder estabilizarse. Ya. ¿Cuánto avanzó? 1, 2, 3 secciones de la tabla periódica. Eso sería en el caso para avanzar, ¿no? Dirigirse hacia aquí. En el caso para retroceder, podríamos decir que acá el berilio. Ya. Está cargado positivamente 2, con carga positiva más 2. Quiere decir que tiene más protones que electrones. Entonces tendría que retroceder para alcanzar una estabilidad, ¿no? ¿Cuántos tendría que retroceder? Dos secciones. Una y dos. Pero bueno, nos dirigimos a forma de círculo, ¿no? Hacia acá atrás. Hacia acá atrás. Y ya. Una y después hasta acá. Dos. Retrocedió hasta el elemento gas noble helio. Y listo. Lo mismo para otros elementos. Por ejemplo, ¿qué es esto? Calcio. Lo mismo, ¿no? Voy a borrar esto. Calcio. Presenta una carga positiva de más 2. ¿Cuánto debe retroceder? Bueno, dos posiciones menos hacia atrás. Una y ya. Hasta acá, dos. Listo. Ha alcanzado estabilidad de esta manera. Entonces, comparando entre estos, tenemos que determinar cuál de esos sería el más estable. El más estable, bueno, pues tendría que ser que realiza menos posiciones, ¿no? Menos saltos de elementos. Voy a borrar todo esto. Una cosa, algo importante, para determinar cuántos electrones de valencia tiene que tener, es importante realizar su configuración electrónica. Nos dicen que el número atómico es 13 del aluminio. Bueno, realizamos su configuración electrónica para determinar su número de electrones de valencia. S2, 2S2, 2P6, 3S2. Bien.
1, 2, 3 y 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 1, 13. Listo. Esos son los números atómicos de número de protones que presenta el aluminio, pero los electrones de valencia presentes son los últimos, los electrones que están dentro de la última capa del átomo de aluminio, que venía a ser 3, ¿no? 3 es su última capa, su último nivel de energía es 3. Y los electrones de valencia presentes en la última capa son 2 y 1. 2 más 1 vendría a ser 3. Quiere decir que presenta, a ver, número de electrones de valencia. Es igual a 3. Ya. Pero hay una observación. El aluminio se encuentra aquí, ¿no? Aquí. En esta posición, recuerden. Y hallamos que su número de electrones de valencia es 3. Más allá. Al es 3. ¿Pero en qué dirección? O sea, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuál vendría a ser la manera más corta para realizar la menor cantidad de pasos para llegar a los gases nobles? Y que sean 3 pasos necesariamente, como máximo. ¿Podría ser por esta dirección? ¿Por la derecha? 1, 2, 3, 4, 5. Necesita 5. Desplazarse 5 recuadros de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no, solamente tenemos 3 pasos. Bueno, entonces no puede ser por esta dirección. Tiene que ser por aquí, a ver. Bueno, aquí hay un espacio, pero quiere decir que prácticamente es desde acá. 1, 2, 3. Y llega al elemento neón. Entonces vemos que corresponde, ¿no? 1, 2 y llega al neón. Quiere decir que este es un átomo cargado positivamente, porque puede retroceder. Como es positivo quiere decir que hay más protones que electrones, entonces tiene una descompensación de 3, por así decirlo, menos 3 electrones. Entonces se dirige hacia acá, hasta llegar al neón. Y listo. Y ya. ¿Cuál es el ion más estable de aluminio? Por haber realizado la menor cantidad de pasos, este sería el ion, el átomo cargado positivamente, más estable para llegar a la posición de los gases nobles. En este caso llegó al neón. Y listo. Esa sería la respuesta correcta para llegar a la solución de la pregunta 6. Aluminio más 3. Uy, hay más asistentes, perfecto. Gustavo, disculpa, ahí veo que hay gente que no puede reunirse a la reunión. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo? Me parece al menos a mí a veces un recuadro que dice que hay gente que no puede unirse a la reunión. Mm, sí, Estabas permitiendo el acceso, ¿no? sí, sí. Ah, ya, ok. Ya, bueno. Ah, sí, disculpe. ¿Se entendió hasta ahí? Disculpen. Buenas noches con todos. Mm, mm, ya, gracias. Listo, el último problema. Pregunta número 7. Complete el espacio en blanco con una de estas opciones, o bien esto, o esto, o esto, o esto. Un sólido cristalino como el cloruro de sodio, al ponerse en contacto, cloruro de sodio es sal, recuerden, al ponerse en contacto con el agua, se manifiestan fuerzas de atracción entre los iones del soluto, recordemos que el soluto en este caso es la sal, cloruro de sodio, y las moléculas de solvente. Las moléculas de solvente es H2O, agua. El solvente es agua, recordemos. Solvente es
agua, y el soluto es cloruro de sodio, que viene a ser sal. Yeah. Al ponerse en contacto con el agua se manifiesta la fuerza de atracción entre los iones del soluto y las moléculas del solvente, produciéndose la solvatación. Este término ahora vamos a profundizarlo. Ya. Esto debido a la fuerza de ion dipolo, 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 puente hidrógeno y el enlace del sólido de la sal. Ya. Este tema viene a ser enlaces químicos, precisamente el tema de fuerzas intermoleculares de enlaces químicos. Listo. En enlaces químicos nos enfocaremos, como hablamos de moléculas, ya no hablamos de elementos como tal, de átomos como tal, sino ya en combinaciones de átomos que vienen a ser moléculas, que en este caso es cloruro de sodio y agua, ¿no? H2O. Ya no son átomos, sino moléculas. Ya, entonces, en enlace químico en su tema se subdivide en interatómico, o sea, interacción entre varios átomos, ¿no? Entre varios elementos. Hay varios como el iónico, el covalente y el metálico. En el iónico se relacionan los solo átomos, ¿no? Se relaciona un átomo metálico y un átomo no metálico y ocurre la transferencia de electrones. En el covalente generalmente ocurren entre no metales, en un átomo no metálico y otro átomo no metálico, y es una compartición. O se están usando prácticamente algunos electrones al mismo tiempo, ¿no? Y en el metálico son una combinación de átomos exclusivamente metálicos. Un átomo metálico se interactúa con otro átomo metálico, pero de diferente tipo de elementos, ¿no? Y listo. Pero lo que no nos compete ahorita es las fuerzas intermoleculares del enlace químico. Aquí las que nos conviene saber son cuatro. Las fuerzas de London, las fuerzas dipolo-dipolo, puente hidrógeno y ion dipolo. Entre las fuerzas intermoleculares, las fuerzas que siempre están presentes en toda relación intermolecular, siempre es la fuerza de London, fuerzas de London. Este tipo de fuerzas está presente en los enlaces de agua, de sal y demás compuestos moleculares, ¿no? Y ya, una manera de expresar cuál fuerza es más fuerte que otra es de esta manera, en su intensidad, ¿no? Uno tiene más fuerza que otro y así sucesivamente. En este caso aquí nos indica que la fuerza más fuerte de estas cuatro, ¿no? Es la ion dipolo. Es mayor a la fuerza de puente hidrógeno y, y a su vez esta fuerza puente hidrógeno es mayor a la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Y la más débil de todas nos dice que es la fuerza de dispersión de London, las fuerzas de dispersión de London. Si bien esta fuerza está presente en todas las moléculas, es la más débil de todas. Se puede romper fácilmente aplicando una variación en temperatura muy mínima, ¿no? En el dipolo-dipolo es la interacción entre moléculas covalentes, o sea que moléculas que son no metálicas, ¿no? Puente de hidrógeno son las que está presente en las moléculas que tanto tengan agua o que tengan a su lado átomos de hidrógeno. En este caso el agua tiene puentes de hidrógeno. Por eso sabemos que para transformar el líquido del agua a estado gaseoso se utiliza bastante temperatura, ¿no? Es 100 grados. Del estado líquido al estado gaseoso se necesitan 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Vemos que es bastante temperatura necesaria para poder pasar de estado líquido a estado gaseoso. Por eso vemos que esta fuerza es, valga la redundancia, muy fuerte, el puente de hidrógeno. Y listo. Se comprueba esto en la experimentación, claro. El puente de hidrógeno necesita de bastante temperatura para poder separarse. El gas, como recordamos, es el gas de vapor de agua, ¿no? Se dispersa totalmente todo el ambiente que se separan sus moléculas. Y ya. Eso es porque ya se rompieron las fuerzas del puente de hidrógeno al hervirlo a 100 grados Celsius.
y ya. Y las fuerzas intermoleculares más fuertes de todas es la ion dipolo, que está conformada por moléculas iónicas. Una molécula iónica es que presenta átomos de metal y otro átomo no metal, ¿ya? Y eso quiere decir que, digámoslo, para separar el agua salada, para querer retirar, un ejemplo, aquí, en este recipiente, eh, hay agua, ¿no? Y ahí echamos pedacitos de sal. Y listo. Después lo mezclamos, ¿no? Todo. Esto da como resultado agua salada, ¿no es así? Agua salada. Ahora, si queremos realizar un proceso inverso, o sea, querer retirar la sal del agua, querer recuperar la sal, de alguna manera recuperar la sal de este líquido, de esta agua salada, ¿qué necesitaríamos hacer? Pues servir bastante el agua salada a temperaturas más altas que 100 grados Celsius. Concretamente no recuerdo cuál temperatura es exactamente el punto de ebullición del agua salada, pero es mucho mayor que 100 grados. Una vez que hervimos bastante la temperatura del agua salada, recién se separará la sal del agua. Porque como recordamos, el punto de ebullición del agua era 100 grados Celsius. Aquí digamos lo que ya hemos hervido el agua, ¿no? El agua salada la hervimos a más de 100 grados Celsius. Y ya una vez pasado los 100 grados Celsius, hasta ese punto el agua ya se había hervido, se convirtió en vapor. Y de este recipiente lo único que quedó es cristales de sal, pequeños cristales de sal. ¿Qué entendimos con esto? Que prácticamente las fuerzas ion dipolo son mucho más fuertes que las fuerzas puente de hidrógeno. Por eso comprobamos en esta pequeña explicación que este tipo de intensidad se satisface, ¿no? Y ya. Hasta ahí espero que esta explicación se haya entendido. Voy a pasar a explicar qué es la solvatación, en este caso específico, ¿no? Ya. Voy a compartir una imagen un momento. Un momentito, por favor. Ya, listo. ¿Qué viene a ser la solvatación, como bien lo dice en el enunciado de la pregunta 7? ¿Qué es la solvatación? Pues es, como decirlo, es la disolución de un soluto sobre un líquido, en este caso el solvente, ¿no? El líquido solvente es el agua. Voy a poner primero título. Solvatación. Es un término que se utiliza bastante en la química para decir que un soluto se disolvió sobre un solvente. Solvatación.
Ya. Aquí el soluto es solvente, perdón. Solvente es agua. Y el soluto es sal, cloruro de sodio, ¿no? Bueno, aquí se muestra un pequeño cristalito de sal, que debería ser cloruro de sodio. Eso es el solvente. Soluto, perdón. Soluto. Ya. Bueno, ¿qué es la solvatación? Como mencioné que es un soluto se disuelve sobre un solvente, pero aquí se acaba de echar, digámoslo así, los cristales de sal sobre el recipiente con agua. Aquí está un pequeño cristal sin disolver, pero pasado un tiempo y si aceleramos el proceso, agitamos con una cuchara o revolvemos, ¿no? Aceleramos el proceso de solvatación. Y es cuando las moléculas de cada una de las moléculas de la sal ya se empiezan a separar entre los cristales, ¿no? Y se unen ya a las moléculas del agua. Esta es una molécula del agua, por cierto. Una molécula. Las moléculas de la sal y cloruro de sodio se empiezan con- a juntar con las moléculas de agua. Y esto quiere decir que ya se realiza una solvatación. Aquí está la sal sin disolver y agitamos la cuchara y ya está la sal disuelta. Y sería agua salada. Eso más que nada es en esencia la solvatación. Pero lo importante es que aquí creo que se entiende que los átomos, o perdón, las moléculas se separan y las moléculas de soluto se separan y se mezclan con las moléculas de la solución, en este caso el agua. Esa es la manera gráfica de entenderlo. Y ya. Como mencionamos, la fuerza sería ion dipolo, ¿no? Al inicio ya se explicó esto, que la fuerza ion dipolo es una fuerza que está presente exclusivamente en las moléculas, en los átomos, en moléculas que presentan elementos metálicos y otro elemento no metálico. Aquí el elemento metálico, no lo mencioné, disculpen. El elemento metálico es sodio, metal en este caso, y el no metal es cloro, no metal. Estos forman un enlace iónico. Y ya, se juntan estos dos átomos, sodio y cloro, y ya se forman una molécula iónica. Y ya. Teniendo en cuenta que comparamos con esta gráfica, ¿no? Que la fuerza más grande, más fuerte de todas, más intensa de todas es la ion dipolo. Y sí que sería correcto responder que esta fuerza es la que satisface todo el enunciado final. Y ya. Esa vendría a ser la solución más que nada bastante teórica de este enunciado, la pregunta número 7. Ya. ¿Se entendió hasta ahí? Disculpen. Gustavo, Sí, una consulta. ¿Te deja a ti abrir más pestañas de Jamboard? a ver, a ver. A mí me dice que no. Bueno, Ah, creo que hay un límite, ¿verdad? sí, sí. Bueno, ya sabemos para la próxima. La pobreza. Listo. Ya. Ya bueno. Listo. No, sí, está bien, Eso creo. sería todo. Sí, más Sí, bien, sí. muchas gracias a los chicos por venir. Eh, la Sí, verdad muchas gracias. tuvimos un problema técnico por ahí en el momento de organizar esta clase, pero pues, felizmente pudimos solucionarlo. Y bueno, le enviamos un poquito tarde el link, pero felizmente se unieron, así que apreciamos eso. Y bueno, nos estaríamos viendo creo que mañana, también a esta misma hora, estaríamos ofreciendo otra clase.
Y bueno, espero que les haya servido al menos con lo que han podido ver. Y recuerden que la grabación también está disponible en nuestro canal de YouTube. Listo, Gustavo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes presentes por asistir a esta reunión. Lo agradecemos, lo apreciamos mucho. Sí, sí, creo que están, de repente estarán ocupados, ¿no? Estas horas. No sé. Sí, se entiende. Igual no hay problema, todo está registrado en el canal. Ujú, sí. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense. Cuídense.